Bueno, continuamos en contraste y controversia. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. Entre Capriles y Leopoldo, ¿por quién votarías tú? Por Mario Villegas por ahora. Porque yo pero lo vi conozco, todo, ¿ah? tú sí Pero me bueno, pones a fíjate mí tú, esa yo te voy a decir lo encrucijada. siguiente, yo voté 2 veces por Capriles y por Leopoldo no he votado nunca. Pero bueno, vamos a ver, depende de qué se presenta, vamos a ver, a lo mejor hay otras Mira, opciones. hoy anunció Luis No se Florido sabe. su incorporación a un nuevo tiempo. tiempo. ¿Qué te Hoy parece? se incorporó a un nuevo tiempo. Bueno, eso se veía venir porque Luis Florido es un moderado. Pero le tocó, Le por tocó, solidaridad, mantenerse allí, ¿ves? Y se fue para un nuevo tiempo por su propia voluntad, y no muy popular, que se diga, ¿no? Ahora, fíjate, otro tema. Mañana es 10 de diciembre. Mañana es el día en que se celebra un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hoy se cumple años de la muerte de John Lennon. Ajá, entonces fíjate, ha circulado profusamente en medios internacionales y ahora en las redes imágenes muy serias, muy graves sobre la manera en que se produjo la muerte de Óscar Pérez. Y hay denuncias serias de que se trató efectivamente de una ejecución extrajudicial. Ese es un tema muy delicado, muy grueso en la Venezuela de hoy. Es muy difícil tratar ese tema, pero es un tema ineludible porque también tiene que ver con una materia que está en el tapete, que es el asunto de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de presos políticos, cuando hablamos, por ejemplo, de garantías políticas, cuando hablamos de allanamientos de inmunidades de diputados, cuando hablamos de persecución, etcétera, eso no se puede dejar por fuera. Y un caso como este, por ejemplo, sería una señal de buena voluntad del gobierno, decir, mire, vamos a promover una comisión independiente que investigue lo ocurrido con Óscar Pérez y se van a señalar las responsabilidades. Dios te oiga. Por ejemplo, eso sería un paso importante. Acaba de salir una... Y sería, a mi modo de ver, una de las exigencias que tendría que hacer incluso hasta la mesita, por ejemplo, en materia de negociación con el gobierno, para que el gobierno efectivamente muestre que tiene voluntad de que se investiguen las cosas hasta el fondo y que se corrijan ese tipo de acciones que son absolutamente deleznables y que comprometen pues la vigencia de los derechos humanos en el país. Por la que tú eres, Tengo que decirlo. Mi amigo, es porque usted siempre hace eso. Usted siempre es coherente en la defensa de los derechos humanos, pase lo que pase, usted siempre asume esa postura y yo lo felicito. Bueno, gracias. Lo que pasa es que, fíjate, en este caso... Y me gustaría que el gobierno pensara como tú y abriera una investigación sobre ese caso, y que liberara a todos los presos políticos y se metiera en un debate. Bueno, por ejemplo, estamos en diciembre, ¿Qué permite hacer eso? Por ejemplo, diciembre siempre fue un tiempo en el cual yo recuerdo las consignas. Por ahí dice que Navidad sin presos políticos. Mira, que Rodríguez Torres sale para decían eso, allá, ojalá para España, que salgan todos los presos políticos, que hubiese una medida de amnistía general, ¿verdad? Fíjate que en un debate que tiene con unos amigos, fíjate, a Cuba siempre la acusaron de violar los derechos humanos. Y decían que Fidel era un dictador y todo eso. Pero lo cierto es que a los gobiernos de izquierda le clavan la violación de los derechos humanos como constante a todos. Es una política de siglo. Pero en vez de salirse los gobiernos de izquierda de toda esa dinámica de censura, de cosa oscura, de dictadura, en vez de abrirse para demostrar que socialismo y libertad son lo mismo, no se cierran. Porque dicen, no, es que nos quieren tumbar. Es que si nos abrimos nos tumban. No, claro, y siempre hay una justificación para no hacer esas investigaciones o para no comprometerse con esos temas. Entonces, el asunto de derechos humanos se ha convertido en una materia frente a la cual se hace política con doble discurso. Como yo lo he dicho en otras oportunidades, nos asombramos de lo que pasa en Bolivia, nos asombramos de lo que pasa en Chile o en Colombia, pero entonces lo de Venezuela tiene una explicación porque es que se trata de gente que estaba conspirando. Entonces, bueno, ahí no prevalecen temas de derechos humanos. Entonces, ese es un punto que podría permitir el reencuentro entre los venezolanos. Por ejemplo, que haya un compromiso de cumplimiento de la Constitución en materia de derechos humanos. El próximo 15 de diciembre, por cierto, se cumplen 20 años de la aprobación de la Constitución de 1999. Y estos no son temas traídos así, no por los cabellos, porque yo no tengo cabello, no son temas traídos al azar, sino que tiene una significación, una Constitución que tiene 20 años de vigencia, Kiko. Así es. Y tiene hay un balance, a mi modo de ver, negativo. O sea, yo creo que la Constitución en Venezuela, el problema que tenemos en Venezuela es por el no cumplimiento de la Constitución. Mira, el conflicto político, el conflicto en materia económica, los conflictos en materia de derechos de las minorías, los conflictos en materia de derechos humanos, todo eso está asociado a la violación de la Constitución. Que es el acuerdo social. Bueno, pero fíjate, acaba de salir una sentencia del TCJ que se lleva por medio, a racha de él, no me acuerdo quién es el otro, a dos representantes que había nombrado la Asamblea Nacional al CNU. Al CNU, sí. Se los llevan por medio, no, llamada, orden de detención, qué sé yo. Por Dios, estamos en unos niveles en los cuales, tú quieres que el país se estandarice, que salgamos de la crisis, que hay que hacerlo. Consecomercio está diciendo ahorita que ya esto está llegando al llegadero.
Ahora, tú quieres salir de esto para tener posibilidad de hacer un buen gobierno y no vivir dependiendo de la guerra económica o de lo que te permita. Una de las cosas que tienes que hacer es una nueva relación con el país. Fíjate, por ejemplo, Una yo relación recuerdo, Kiko, distinta, de tengo que tolerancia. recordar, y no voy a nombrar al constituyente que me hizo ese planteamiento porque lamentablemente falleció y no tendría cómo desmentirme, pero yo recuerdo que en pleno debate de la constituyente, cuando estamos discutiendo el capítulo de derechos humanos, un veterano político venezolano de la izquierda, que fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, me dijo, oye, Vladimir, pero tú estás proponiendo, chico, una constitución para la oposición y nosotros estamos en el gobierno, ¿cómo se te ocurre esos planteamientos? Porque yo entre los temas que estaba planteando estaba la necesidad de incluir el derecho a la información entre los derechos que no se pueden suspender en tiempos de estado de excepción. Pues yo le decía, precisamente eso se trata, de hacer una constitución cuando tú estás en el poder, para cuando tú no estés en el poder, esa constitución te pueda amparar a ti. Es decir, una constitución que ampare a tu adversario, pero que también te ampare a ti. Entonces, el problema ha sido ese, que lamentablemente esa constitución en un momento fue estigmatizada y desconocida por quienes la adversaron, y luego quienes la aprobaron pretendieron cambiarla y aquellos que la enfrentaron terminaron defendiéndola. Es decir, fíjate que ese hoy en día es un documento en el cual Así es, tenemos el mayor de los consensos, ¿no? Yo creo que el liderazgo, oposición, gobierno, tiene que verse no solo en el espejo de los demás países, Chile o Colombia, donde Duque tiene 70% de rechazo. Imagínate tú. No solo tiene que verse ahí, sino en la realidad venezolana. Porque todos estos escándalos, el gobierno no tiene aceptación porque el gobierno no ha logrado satisfacer las demandas de mejor vida de los venezolanos. Pero respira tranquilo en los medios claro, de conflicto. Juega la política duro, juega a un nivel superior al que juega la oposición y lo friega. Y la oposición con estos escándalos, con toda esta corruptela y estos malos manejos, fíjate, lo de Calderón Berti se hubiera podido resolver de otra manera, pero no necesariamente en el conflicto. Pero en todo caso, toda esta cosa que hace pensar a la gente que la política es sucia, asquerosa, fea, corrupta, porque todo lo que ves, recibes el ventilador prendido. Bueno, este es un momento en el cual tienes que ver que ese rechazo a los políticos puede generar nuevos liderazgos, nuevas condiciones, un país distinto, más moderno en su manera de hacer política, que pelea como los colombianos. Fíjate lo que acaba de Miss Universo. La ganadora Sisi, la surafricana, que es bien bonita, gana con un discurso de contenido sobre los derechos de la mujer. Y aquí te encantó el video ese de las españolas remediando a las chilenas. Bueno, porque es una reivindicación de Así es. frente al femicidio, para que los políticos piensen. Frente al acoso, etc. Si los políticos no piensan, si Guaidó no cambia, si Leopoldo no entiende, si Capriles no se mueve, si Henry Ramos no actúa, etcétera, si Maduro y Diosdado siguen pensando que la están comiendo, pues puede venir una oleada de una manera, o un reclamo social muy importante para cambiar el estilo de hacer la política y cómo meterse más cada día a la gente. Bueno, pero es que ¿de dónde nacen los regímenes autoritarios o los liderazgos mesiánicos que terminan desencadenando procesos de gran persecución y de gran ausencia de democracia? Bueno, de la descomposición de los sistemas políticos, de la democracia, de la descomposición de las instituciones, de la disolución institucional, de ahí nace todo eso. Entonces, Dios nos libre, Kiko, de que en Venezuela se imponga una fórmula de esa naturaleza, que deje pálidos cosas que hemos visto tanto en Venezuela como en otros países. Dios nos libre de eso, tenemos que despedirnos. Pero te puedes grabarlo como imagen de fin de año. Yo le pido a Dios y prendo velas porque la Asamblea elija el CNE. Si la Asamblea elige el CNE, tendremos salida democrática. Dios piensa en Venezuela, que nosotros pensamos en ti. Ayúdanos. Bueno, en vista de ese llamado casi religioso de Kiko, yo solamente tengo que decir amén. Será hasta el próximo lunes, Kiko. Así es. Bye, bye, Brasil. Chao.